Muy buenos días. A nombre del Instituto Politécnico Nacional, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, les damos la más cordial bienvenida a la Expo Posgrado IPN 2024. De igual forma, saludamos a todas las personas que se unen a esta transmisión vía Internet a través de nuestras redes sociales. Antes de presentar a nuestra ponente, me permito dar lectura a su semblanza. Obtuvo la maestría en Ciencias en Bioprocesos en la UPIBI del IPN. Posteriormente, realizó el doctorado en Ciencias en Alimentos en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, también del IPN. Su pasión por la investigación la llevó a realizar una estancia doctoral en la Universidad de Alberta, Canadá, como parte del programa Emerging Leaders in the Americas Program Scholarship, seguido de una estancia postdoctoral en el CIMBESTAB en Querétaro. Obtuvo mención honorífica en su defensa de tesis de maestría y doctorado. Su tesis doctoral ganó el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos del CONACYT Coca-Cola y el Premio a Mejor Tesis del IPN en 2014. En 2018 decidió explorar nuevos horizontes y se unió a Park Systems, una empresa líder en la fabricación de microscopios de fuerza atómica, donde desempeñó roles desde Applications Scientist hasta General Manager para Latinoamérica. Actualmente continúa su camino en el ámbito industrial como Technical Account Manager para la región central de Estados Unidos en Protochips, una empresa especializada en in situ TEM y sistemas de visión por computadora. A través de su propia trayectoria profesional y su compromiso con el bienestar comunitario, busca demostrar la importancia de mantener un enfoque que integre el desarrollo profesional con el bienestar personal. Queda con ustedes la doctora Gabriela Mendoza, con la conferencia magistral titulada Transformando Oportunidades, cómo el posgrado en el IPN abrió las puertas hacia una carrera internacional. Bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Buen día a todos. Es un gusto estar en esta sesión dando esta plática y esta experiencia. Cuando me invitaron a dar esta charla, a prepararla, yo primero pensé en cuál era el objetivo para mí, qué es lo que yo quería transmitir. Y yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo empezaba con la inquietud de estudiar un posgrado, venía a estas expos. Y el objetivo para mí es darles a ustedes un mensaje que tal vez les pueda ayudar a tomar esta decisión para elegir el posgrado, para saber cuáles son las carreras que ustedes pueden tener como futuros científicos. Y bueno, antes de comenzar, les quiero platicar una anécdota. Era mayo del 2013. Yo estaba terminando el doctorado en Ciencias Biológicas y tenía que tomar muchas decisiones. Tenía que terminar mi tesis, tenía que defender la tesis, ya se iba a cortar mi beca CONACYT, tenía que mudarme, tenía que buscar qué iba a hacer posteriormente, una vez siendo doctora. Así que recibí una llamada telefónica en mayo, y era el doctor Chanona, que fue mi asesor. Y yo le dije, no puedo con todo esto, creo que necesito más tiempo, más meses. Yo tenía que titularme en junio, y le propuse titularme más adelante. Y él me dijo, puedo aceptar eso, solamente recuerda, cuando estabas haciendo tu tesis, durante toda tu trayectoria, tú querías ganarte el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, querías tener mención honorífica, querías tener el premio a la mejor tesis, premio al mejor desempeño académico. Así que tienes 2 semanas, me la tienes que entregar, es tu decisión. Colgamos, pensé por horas, ¿qué tenía que hacer yo? Yo pensaba que no podía, así que dije, tengo 336 horas para cambiar posiblemente el destino de mi vida. ¿Y qué creen que hice? ¿Qué creen que sucedió? Dije que sí, terminé la tesis en 336 horas y nos ganamos absolutamente todo. Y ahora, ¿cómo se logra esto? Y aquí tengo estas imágenes, que es justamente en auditorios del Politécnico, recibiendo primero la defensa de mi tesis del doctorado, el premio a mejor desempeño en el doctorado de mi división, también la mejor tesis en el mismo año. Y luego, para mí, el gran orgullo, yo soy ingeniera en alimentos, ganar el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología con la tesis de doctorado. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió en esas 2 semanas y durante toda la formación? Esta plática la he dividido en 4 categorías. La primera es el poder de la educación. La segunda es el rol de los mentores, que si ustedes estuvieron en las pláticas anteriores, vimos la importancia de tener a los mentores adecuados durante nuestro camino.
Hay mentores que son intencionalmente que nosotros los elegimos, pero hay otros también que llegan a nosotros sin ser intencionados, como nuestros padres, por ejemplo. Así que la importancia de todo eso. Posteriormente, los hábitos para el éxito, la productividad y el balance, cuáles son estas herramientas que nosotros tenemos. Y finalmente, esta última sección es celebrando el éxito de otras personas y contar un poco su historia, y esperando que esto les inspire a ustedes también, así como lo hace para mí. Así que, bueno, esto es un poco de mi formación académica. Yo les decía que inicié la carrera de Ingeniera en Alimentos, soy egresada de la UAM del año 2007, y estando en la carrera, cuando descubrí los laboratorios, yo sabía que me quería dedicar a la ciencia. Yo no vengo de vocacional, no tenía toda esa preparación que las personas que, como todos ustedes, que seguramente están en vocacional, tenían. Yo cuando lo descubrí, yo sentía que ya era muy tarde, pero no lo fue. Así que en cuanto descubrí un laboratorio, yo sabía que quería quedarme ahí por mucho tiempo o para siempre. Enseguida ingresé a la maestría en Ciencias en Bioprocesos en UPIBI. Y fue justamente en eventos como los que estamos en el día de hoy, en donde yo sabía que existían muchas posibilidades, que la oferta educativa es muy grande. Y yo hice esta búsqueda con una doctora muy querida que está aquí enfrente, que es la doctora Mari Perea. Lo hice con la doctora Mari y con otra compañera que también estudiaba conmigo en la carrera. Y las tres elegimos un camino diferente. Una de ellas se quedó en la UAM, Mari se fue al doctorado en Ciencias Biológicas y yo decidí continuar en la maestría en UPIBI. Y así fueron estos 2 años. Y nuevamente, yo seguía fascinada, fue cuando empecé a hacer mis primeros trabajos para congresos, que eso también era totalmente nuevo para mí. Presentar ponencias, me tocó presentar, he presentado mis trabajos en 3 continentes. Y estoy muy orgullosa porque yo me sentía que yo no era capaz de presentar, por ejemplo, mi trabajo en Grecia y lo presenté, o mi trabajo en Francia y también lo presenté. Y todo esto con el apoyo del Poli, por supuesto de mis mentores también. Cuando estaba terminando la maestría, estaba trabajando con bacterias probióticas y empecé nuevamente a través de la doctora Mari. Yo aprendí qué quería decir microscopía y entendí que era microscopía confocal y que era microscopía de barrido y fue un mundo nuevo para mí. Y ella me trajo a Ciencias Biológicas con el doctor Chanona, que también seguramente si son politécnicos, todos ustedes lo conocen. Y ellos ayudaron a esta transición de la maestría a darle un enfoque todavía más poderoso. Y les voy a presentar un poco de los resultados más adelante. Pero así fue mi transición de la maestría al doctorado y yo sabía que quería continuar en la ciencia. Y estuve en el doctorado de 2009 a 2013. Hice una estancia en la Universidad de Alberta, Canadá, casi al final de la tesis. Luego viene ya lo que ya les platiqué, estas 2 semanas que cambiaron por completo mi vida. Después, en este transcurso, no lo puse aquí, pero di clases en Ciencias Biológicas, fui profesora también en UPIBI, di más o menos, creo que eran 6, 8 materias diferentes a ingenieros biotecnólogos, a ingenieros bioquímicos, a ingenieros en alimentos, en sistemas ambientales, y materias que yo jamás me imaginé que iba a tener la capacidad de dar, ¿no? Como la de operaciones unitarias de transferencia de masa. Y además estaba haciendo el doctorado. Para mí eso fue una parte muy gratificante y algo que disfruto mucho, dar clases. Posteriormente, en el 2014, empecé el postdoctorado en el CIMBESTAB Unidad Querétaro y ahí estuve 1 año y tuve la extensión para un par de años más. Sin embargo, llegó una oportunidad, ya saben que se abren convocatorias por universidades estatales para que los investigadores participemos para ser contratados por estas universidades. Así que yo apliqué para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en ese entonces era la Escuela de Nutrición, y me aceptaron y contrataron a 2 investigadoras. La doctora Celeste era una de ellas y yo era otra de estas investigadoras. Y estuve ahí durante 5 años, fue un periodo, no, durante 3 años. Sin embargo, ese era el trabajo que yo siempre había soñado, ser investigadora, formar alumnos, hacer ciencia. Sin embargo, también yo tenía inquietud en saber qué había más allá de la academia. Así que tomé una decisión muy difícil, yo creo que fue las más difíciles de mi trayectoria profesional, y fue cambiarme a la industria. Y ahí fue cuando empecé en Park Systems, que es una empresa de microscopía de fuerza atómica. Y todo esto es porque yo ya tenía conocimiento sobre microscopía de fuerza atómica durante mi doctorado, y fue relativamente sencillo poder ingresar ahí, porque tenía yo esta ventaja de haber trabajado con AFMs. Y me recuerdo cuando hice la entrevista, la posición era para, se llamaba Technical Engineer, ingeniera técnica.
Y cuando vieron mi perfil me dijeron, nos gusta más tu perfil para científica de aplicaciones. Y acepté, por supuesto que acepté. Y estuve ahí 5 años, tuve los cargos de científica de aplicaciones, de gerente técnica, después de gerente general para Latinoamérica, y llevaba a cargo los 7 países durante 7 canales diferentes en Latinoamérica. Y también, nuevamente, fue un trabajo que a mí me encantaba, muy gratificante, pero nuevamente yo quería más. Yo en ese momento vivía en México. Y el año pasado llegó otra oportunidad que fue trabajar en una empresa que desarrolla sistemas para microscopía electrónica de transmisión. Y la oferta era en Estados Unidos. Yo apliqué a este trabajo y cuando me dijeron, o la pregunta era, no habían terminado la pregunta y yo había contestado que sí. Me decían, ¿estarías dispuesta a venir a vivir a Estados Unidos? Sí, claro que sí. O sea, eso fue muy fácil. No fue tan difícil como cambiar de academia a industria. Eso yo sabía, estaba dentro de mí desde hace mucho tiempo. Y eso es del año pasado. Estoy por cumplir un año en este nuevo trabajo. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, tal vez les puedo transmitir el mensaje de qué es lo que yo quiero para mi carrera profesional más adelante. Y también mientras hacía esta presentación, se la mostré a algunos de mis mentores, a amigos, a familiares, porque les dije, este es el objetivo que yo tengo. Ayúdenme a ver si se cubre este objetivo para la charla. Y uno de mis mentores me decía que me faltaba poner un poco de mi historia, de qué había hecho yo en la parte científica y tecnológica. Y eso fue muy gratificante porque yo no me acordaba, o sea, yo no tengo este material. La tesis, yo eso la hice en el 2007, o sea, ni había, creo que había memorias USBs. Sí, ¿verdad, Mari? Creo que sí había, pero pues no, o sea, era muy difícil, ¿no? Yo creo que lo tenía en discos, así que sabrán que esta tesis ya no la tengo. Y lo que hice fue googlear, o sea, puse mi nombre, puse tesis y encontré todas estas tesis de lo que van a ver aquí, ¿no? O los artículos científicos. Y fue un ejercicio muy, muy agradable para mí, porque en la UAM, no sé si conocen cuál sea el método de estudios en la UAM, pero al final tenemos le llaman el paquete terminal en donde hacemos una tesis. Y todas las tesis, al menos en la división de Ciencias Biológicas y de la Salud, tienen las dos primeras líneas que vemos aquí para todos. Estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta productora de, ponga usted lo que quiera hacer, ¿no? Entonces me acuerdo que nosotros estábamos trabajando en una bebida láctea fermentada a partir de kefir. Y ver esta tesis pues me hizo recordar todos estos momentos donde teníamos que crear los planos para hacer esta planta productora. Había que ingeniería económica, que cuánto iban a ganar los empleados, que los diseños de las plantas piloto, el suministro de materiales. Y bueno, esto en general fue lo que hice en la tesis de licenciatura. Y en los laboratorios, todos los que teníamos en la UAM durante mi carrera, yo siempre tuve un gusto muy particular por las fermentaciones, por bioreactores. Es por eso que cuando llegué a UPIBI, cuando hice este tour que les decía con mis colegas, me encantó UPIBI. Yo vi las plantas piloto, vi los laboratorios, vi las líneas de investigación y dije, es que aquí yo tengo que estar. Me preparé para hacer los exámenes y fui aceptada. Y nuevamente no tenía tampoco la información, creo que allá guardábamos la información en disco, en CD, ¿no? Pero ahora, ¿qué computadora tiene CD? Creo que ninguna. Así que nuevamente me fui a internet a buscar en los artículos publicados y encontré estas imágenes. Y nuevamente fue muy grato ver que esto es como si lo hubiera hecho ayer. O sea, yo les puedo hablar una hora de estas diapositivas, ¿no? O de estas imágenes que tenemos aquí. Y muy brevemente era el estudio de una bacteria probiótica que es un lactobacilo y bifidobacteria, para ver el efecto que tenía sobre el tracto gastrointestinal. Yo hice esta tesis en el 2007, que era como que algo nuevo, los probióticos. Se sabía todos los beneficios que tenían, sin embargo, también se sabían que eran bacterias muy sensibles a las secreciones gastrointestinales. Así que en mi tesis de doctorado hice esta simulación con 2 bioreactores que simulaban las secreciones gástricas y las secreciones intestinales, pues ajustando, ya saben, cuestiones como pH, las sustancias que tenían que estar ahí, y además evaluando estas bacterias de manera libre, que esto es el medio de cultivo tal cual, o las bacterias, la biomasa completa, pero también de manera inmovilizada. Este era con unos soportes de alginato, y aquí tengo también una imagen en la campana, ya saben, los reactorcitos, el proceso, todo lo que hacía para poder hacer una cinética. Y ya saben las bacterias cómo son. Yo me la pasaba con mis bacterias de lunes a domingo, ¿no? O sea, a veces tenía que estar a las 5 de la mañana y de repente algo fallaba y ya se arruinaba todo el experimento de esa semana. Pero bueno, estos fueron algunos de los resultados que presenté en un congreso de alimentos en Grecia, y era el efecto de la inhibición
y de la protección también de este soporte en las bacterias. Y este fue el trabajo que hice en la maestría, a muy grandes rasgos. Y posteriormente, como les digo, yo me enamoré de las bacterias probióticas. Y cuando llegué a Ciencias Biológicas, yo llegué con el doctor Chanona a través de la doctora Mari, como ya les platiqué. Y me acuerdo que él, o sea, el proyecto iba a tener microscopía, iba a tener algo de microscopía. Sin embargo, el doctor me propuso trabajar con biofiltros y microscopía. Y el proyecto, por supuesto, que era muy ambicioso, muy interesante, pero yo recuerdo que le pedí la oportunidad de proponerle algo diferente y que si le gustaba, si lo atrapaba suficientemente, me aceptaba con ese proyecto. Y me dijo, si ustedes lo conocen, ya saben lo que va a decir. Pues no creo, pero bueno, inténtalo, ¿no? Y entonces lo intenté, leí mucho de qué era lo nuevo, que tenía algo de novedoso, que incluyera bacterias, que tuviera algo de alimentos, porque mi doctorado es en alimentos, y también que tuviera microscopios. Así que encontré algo que en ese momento también para mí era novedoso, que eran los biosensores. Utilizar un biosensor para detectar mis maravillosas bacterias probióticas a través de un microscopio de fuerza atómica. Y en ese momento justamente se estaba abriendo el Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías, que tenía un microscopio de fuerza atómica, me parece que empezó un SEM, un confocal, y teníamos acceso a eso. Y también para mí eso fue algo, era un sueño, porque yo decía, bueno, yo donde venía a la preparatoria teníamos creo que un microscopio óptico así como para 20, ¿no? Y ahora yo tengo una FM que lo puedo usar, ¿cómo es posible esto? Así que le propuse al doctor Chanona, le gustó, y arrancamos el proyecto. Este proyecto fue, estas diapositivas, les puedo decir que me costaron 4 años, o sea, esto poquito 4 años, muchas lágrimas, mucho esfuerzo, mucho leer, pero al final solamente seleccioné estas porque ahí se puede ver de lo que trataba la ciencia que hacíamos en ese momento. Y así muy general. Si ustedes conocen, el AFM utiliza estos cantilevers o vigas en voladizos que tienen diferentes geometrías. La que utilizamos nosotros era una manera de trampolín, tomando en cuenta que era, digamos, un oscilador armónico, el principio de un oscilador armónico. Imaginen un trampolín, si ponen a una persona que brinca, tiene una amplitud. Si ponen a 2 personas, si ponen a 5 personas, esa amplitud es diferente. Ese era el principio muy básico en el que nos guiamos. Si nosotros funcionalizamos estos cantilevers micrométricos, hacemos que la superficie sea selectiva y además lo metemos con AFM, vamos a poder medir este efecto y vamos a poder detectar la presencia de bacterias cuando estén en líquido. Y así como ven, pues hay modos para el AFM, modos estáticos, modos dinámicos, y nosotros al poder hacer al colocar diferentes materiales, o en este caso eran las bacterias, podemos detectar esta señal con el AFM. Y este trabajo pues requirió mucho apoyo, tanto del Centro de Nanociencias, Ciencias Biológicas, incluso el SIC, el Instituto Mexicano del Petróleo y también la Universidad de Alberta, que no puse ahí el logo, pero también eso ayudó mucho. Y al final esta es la imagen que lo dice todo, porque tenemos la primera imagen del cantilever, que sería el control, donde no se ve nada en la superficie. En la segunda tenemos el cantilever funcionalizado, que estas imágenes, si no mal recuerdo, nuevamente la doctora Mari, sí, ¿verdad, Mari? Ya ni te acordabas. Nuevamente la doctora Mari me ayudó a obtener estas imágenes, y después las imágenes en C y D, no se ve muy bien aquí por el contraste, pero haciendo un acercamiento eran las bacterias presentes en este cantilever, y eso fue el éxito total de ese experimento. Y después vinieron las publicaciones, todo lo que ya les platiqué al inicio. Después de eso, hice el postdoctorado, como les platiqué, di clases y, bueno, ingresé a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que era mi trabajo soñado, que era profesora investigadora de tiempo completo. Y además yo era miembro del Sistema Nacional de Investigadores. O sea, lo que yo siempre quise, lo tenía. Y aquí, más allá de poner un experimento, para mí hay 2 orgullos muy grandes en mi paso por la UAM, que son estas fotos. El primero, cuando nos contrataron a la doctora Celeste y a mí, la primera tarea era cambiar la escuela a facultad. Y esto que implica crear un programa de posgrado, que es por lo que todos estamos aquí el día de hoy. Y yo había estado del otro lado en varias ocasiones, pero yo no sabía lo que eso implicaba, crear un programa de posgrado que además perteneciera al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Eso fue durante muchos años, lo logramos, y ahora también cuando estuve buscando la creación de este programa de posgrado,
está mi nombre, no sé si fue suerte o por orden alfabético, pero soy la primera que está en el programa de maestría en ciencias de la nutrición. Así que ese es uno de los 2 orgullos que tengo. El segundo son todas estas fotos. ¿Qué es lo que ven en común? Que todos se ve que tienen esa pasión por la ciencia. No tenemos nada. Vean, son mesas de madera. No hay absolutamente ciencia detrás. Pero todo lo que nos llevaba a la doctora Celeste y a mí era toda esa pasión por la ciencia para transmitir todo y además aprovechar todas las relaciones profesionales que teníamos con todos nuestros demás colegas. La doctora Celeste, ella egresó de la UNAM, del Instituto de Ciencias Biomédicas, y yo tenía esta colaboración con el Centro de Nanociencias, así que lo que hacíamos era, con nuestros recursos propios, comprar en farmacias, en droguerías, en supermercado, suministros, algo que se nos ocurriera. Yo, por ejemplo, la inmovilización que hacía con los reactores que vieron en la maestría, nos lo ingeniamos y lo hacíamos con jeringas de insulina, con alginato de la farmacia, ¿cómo se llaman? La droguería Cosmopolita. O sea, mezclábamos con cucharas. O sea, todo eso se podía hacer. Entonces, eso es uno de mis grandes orgullos. Y empezamos con un alumnito que se acercaba porque le interesaba algo y tú ves la pasión, los ojos del amor que tienen a la ciencia y no les puedes decir que no. Y bueno, por no decir que no, tuvimos creo que 16 alumnos, como ven ahí. No teníamos espacio, era yo creo que una oficina para las 2 de 2 metros por 3 y después fuimos creciendo, aplicamos proyectos, logramos que hicieran un edificio, que nos dieran un laboratorio, bueno, un espacio para el laboratorio porque no había realmente un laboratorio como tal. Y por toda la escuela que yo tenía, justo con el doctor Chanona, vas a concursar por algo y llévate absolutamente todo, de repente empezamos a ver que había premios locales, premios estatales, premios nacionales. Y les decía, hacíamos estas esferitas de bacterias, también las aislábamos de productos del supermercado, o sea, de bebidas lácteas fermentadas que ven en el supermercado, hacíamos diferentes tratamientos, diluciones y lográbamos extraerlas, exportar toda la biomasa y de ahí hacemos nuestros experimentos. Y con las colaboraciones del Centro de Nano y Biomédicas, aquí no sé si se ve, pero este es el laboratorio del doctor Israel Arzate, del doctor Juan Vicente, es uno de mis estudiantes, este es el laboratorio de ciencias biomédicas en la UNAM y participamos, como les decía, en varios concursos, que el concurso de jóvenes investigadores, o como era jóvenes en la ciencia, y están mis 2 alumnos y se ganaron primero y segundo lugar. Luego, como había premios, o sea, eso era algo súper nuevo, ¿quién va a ganar en Morelos, no? Algo de la ciencia, y nos llevamos absolutamente todo, y salían en la televisión, salían en programas de radio. Aquí está mi alumna Miriam en un programa que se llamaba Hola Morelos, imagínense, ¿no? ¡Wow! Salía en la televisión porque se había ganado estos premios. Las entrevistaban, aquí ya ven, es un laboratorio de lujo, ya ven acero inoxidable. No había agua, pero ya había mesa de acero inoxidable. Y así fuimos evolucionando. Y aquí está mi alumna Iris, y también fue una entrevista en la tele, salió en las noticias, en una cápsula que le hicieron. Y esto, si ven, cada quien terminando una clase, se llevaban, terminando su clase, se llevaban su butaca y su silla y se iban al laboratorio. Y así empezábamos. Entonces aquí fue cuando yo vi toda la pasión que se puede transmitir. Y como decía hace un momento el director del Politécnico Nacional, nuestro director, que decía, no es necesario tener los grandes recursos, lo importante es tener la pasión por la ciencia. Y creo que estas diapositivas lo muestran totalmente. Y aquí al fondo, bueno, esta última, esta soy yo, no sé muy bien la foto, la doctora Celeste, y los alumnos felices porque nos llevamos todo, ¿no? Primero, segundo y tercer lugar. Y esto fue mi paso por la UAM. Como les decía, fue una de las decisiones, o fue la decisión más difícil, dejar la UAM y todo esto que habíamos creado y cambiarme a la industria. Pero yo tenía esta inquietud, dije, es que lo tengo que intentar. Tal vez si no me gusta, puedo regresar. Eso también es algo importante que ustedes deben saber. Siempre pueden regresar o pueden intentar caminos diferentes si el que emprendieron no es el que a ustedes les gustaba. Y en Park Systems trabajé, les decía, durante 5 años y en Protochips llevo aproximadamente 1 año. Y aquí puse esto todo en una diapositiva porque, como ustedes saben, en industria, ¿cuál es el objetivo principal? Vender, sea lo que sea, vender. Ayudar a la mejora de salud, por ejemplo, o de tecnología o de conocimiento, y en las 2 empresas esto era el objetivo principal. Así que puse solamente algunas imágenes representativas de lo que se puede hacer en una carrera teniendo un doctorado y estando en industria. Lo que hacíamos, o general, si se fijan en todo, es educar, es como una consultoría. Yo tengo productos muy especializados, así que quiero difundir todo lo que estos productos pueden hacer
con los investigadores de todos los niveles, con estudiantes, con otras empresas también, eso también es posible. Me tocaba hacer desde instalaciones, por ejemplo, de microscopios, hasta demostraciones en eventos que llamamos workshops, o analizar las muestras de algún usuario, de un posible cliente que pudiéramos tener, escribir, no artículos científicos como tal a este punto, sino se llamaban notas de aplicación, que salen en revistas de divulgación científica o en las páginas de las compañías. Dar webinars, sobre todo en pandemia. Creo que me tocaba preparar uno por semana, ¿no? Que ya después todos se hartaron de los webinars, pero nos tocaba preparar eso, preparar un tema, ver qué era lo nuevo en la ciencia para poder hacer la difusión del mismo. Y aquí en Protochips, como vemos, este es el congreso de microscopía, Microscopy and Microanalysis del año pasado, en donde estamos por iniciar el evento, y ahora en Protochips, como les decía, es una empresa de sistemas in situ para microscopía electrónica de transmisión, y el objetivo de la empresa es lo mismo que les acabo de mencionar. Y ahora, a diferencia de Latinoamérica, yo estoy en Estados Unidos y soy la responsable de la mitad del país. A veces digo US Central, pero pues ya que veo el número de estados es la mitad del país. Así que es una responsabilidad muy grande, porque el tipo de conversaciones que tengo son con científicos extraordinarios, con, por ejemplo, Néstor Salusek, que ustedes saben que es el que desarrolló la microscopía confocal, o con investigadoras que están en la NASA, o con investigadores de laboratorios nacionales. Y nosotros les tenemos que ayudar a ellos y guiarlos a ellos a que encuentren la solución al experimento que quieren realizar. Así que con esta se movió un poco mi presentación, pero bueno, con todo esto, lo que quiero en esta diapositiva es un resumen de cuáles son los posibles caminos en una carrera científica. Si es que ustedes quieren hacer un posgrado, pero tal vez no están suficientemente convencidos de que se quieren quedar en academia, que sepan que hay otros caminos. En el caso de la academia, como ya les decía, pues yo tuve la oportunidad de cubrir muchos de ellos, muchos de los que están aquí, como pueden ser profesores universitarios, ¿sí? Profesores investigadores de tiempo completo. Pueden también ser docentes, si es que a mí me fascina dar clases, eso siempre me gustó. Pueden dedicarse a la docencia, pueden ser, dice investigador en laboratorio, pero más bien sería como especialistas en alguna técnica, como en el Centro de Nanociencias. ¿Cuántos científicos hay que están especializados en una técnica en particular para proveer este servicio a otros investigadores? Como investigador postdoctoral también es posible, o como lo que vimos en la mañana en la sesión de inauguración. Todo el equipo directivo de posgrado son doctores, son investigadores y ahora tienen cargos administrativos. Y ellos dirigen todos estos programas de donde nosotros egresamos. Así que también ese es otro camino en el que ustedes pueden incursionar. En el caso de la industria, aquí puse investigación científico en investigación y desarrollo, que es como lo que siempre vemos, ¿no? De R&D, investigación y desarrollo. Ese es solamente un camino. Pueden ser investigación y desarrollo de empresas farmacéuticas, alimentos, instrumentación científica, biomédica, farmacológica y mucho más. Esa es una manera. Pero también, por ejemplo, ahora, en mi trabajo actual, lo que veo es que hay doctores en ciencias que son expertos, por ejemplo, en microscopía electrónica de transmisión, pero ahora son los managers de marketing. Y cuando yo los presento, yo digo, perdón, pero es que esto me confunde mucho, ¿no? Porque tú eres un investigador que tiene artículos científicos y ahora eres el director de marketing. Y lo importante aquí es, toda esta ciencia requiere una preparación especial para poder llegar al mercado. No es suficiente con haber estudiado tal vez esta carrera de marketing. Es importante conocer toda la ciencia que hay detrás para poder generar estos materiales que sean relevantes para las personas que lo están viendo. Así que si ustedes tienen inquietud, por ejemplo, si les gusta el diseño y también la investigación, hay carreras en donde pueden ustedes hacer eso y desarrollar ese potencial que tienen. El siguiente es instituciones gubernamentales, por ejemplo, científico en agencias gubernamentales como la NASA, o también pertenecer a laboratorios nacionales, puede ser en México, puede ser en todo el mundo. En Estados Unidos he tenido la oportunidad de conversar con varios científicos y ya saben, son director del laboratorio de caracterización de la universidad o del laboratorio nacional de Los Álamos, o staff scientist, o el director de todos los científicos que están en el laboratorio de detección de alguna técnica muy específica, ¿no? Así que eso es otra manera, otro camino para trabajar.
El cuarto que coloqué aquí es emprendedor, y aquí es fundador de una startup basada en innovación científica. Y también si ustedes tienen esta inquietud, es posible hacerlo. Tengo un par de historias, una de ellas es un colega del postdoctorado, que él desde siempre era de estas personas que les gusta innovar y crear. Y después, durante su postdoctorado, él decidió que sí es posible obtener recursos en México para comprar equipos. Sin embargo, él descubrió que él los podía diseñar y él los podía hacer. Y resulta que eso lo convirtió en una empresa y que ahora le suministra algunos equipos, como los de electrospinning, por ejemplo, liofilización para universidades, y ha tenido artículos científicos que se han publicado con esos equipos. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es hace un par de semanas, no sé si han escuchado, yo vivo en Austin y hay un evento que se llama South by Southwest, que es un evento muy popular, muy famoso en Austin. Fue durante esa semana donde asistí a un evento y entrevisté a 4 emprendedores. Y uno de ellos es también es científico, es ingeniero, y mezcló estas dos partes. Y él lo que hace ahora es desarrollar prototipos que emiten una señal específica para pacientes con Alzheimer, y que al colocarse este dispositivo es posible, o los hace, bueno, no los hace, sino que esta señal los ayuda a que caminen. Y nos mostró unos videos, y hasta hubo lágrimas en el público, porque era una mujer que estaba en una silla de ruedas pensando que no podía caminar, y al poner este dispositivo pudo caminar, e incluso a una velocidad bastante rápida. Así que si tienen estas inquietudes, yo creo que están cubiertas en estas, y seguramente me faltaron más. Así que esta diapositiva es para que vean todo lo que se puede lograr teniendo una carrera científica. Yo sé que no todos los que están aquí tienen carrera científica, sin embargo lo quise poner así porque este es el ejemplo, y seguramente para otro tipo de disciplinas ahí habrá similares o incluso más caminos. Esta diapositiva me tomó mucho tiempo poder resumirla, porque para mí el Politécnico nos da absolutamente todo. Y fue difícil ponerla solamente en una diapositiva. Como vemos aquí, la primera, estos datos los hice con ayuda de la doctora Karen, porque yo antes tenía el tipo de posgrados que había. Sin embargo, también con la charla de la mañana nos dijeron cuántos posgrados tenemos actualmente en el IPN. Son 154 programas académicos, 45 programas de posgrado, 77 programas de maestría, también hay especialidades, y 132 pertenecen al Sistema Nacional de Posgrado. Si ustedes, si no me lo dicen, pero bueno, piénsenlo, ¿qué quieren estudiar? Eso que quieren estudiar seguramente está aquí. De verdad, por eso les digo, el Politécnico nos da absolutamente todas las herramientas. Y tal vez si no está exactamente como ustedes lo quieren, en el programa de posgrado que ustedes elijan, el director de tesis o la misma dirección de posgrado seguramente los puede apoyar y guiar para que lleguen a donde ustedes quieren estar. El segundo punto son las becas académicas. Como ya mencionaban hace un momento en la primera charla, las becas institucionales, las becas CONACYT, la beca BEIFI, que estas nos ayudan pues a poder continuar con nuestros estudios. Y también platicando con colegas extranjeras y extranjeros, me dicen, es que yo no entiendo cómo en México les pagan por estudiar. En mi país tienes que pagar mucho dinero, y yo no entendían, y después decían, y entonces yo no sé por qué no todos están estudiando un posgrado, ¿no? Así que muchas veces tenemos todo, si volteamos alrededor tenemos absolutamente todo. ¿Por qué no lo tomamos? Hay que tomar todo e incluso hasta pedir más. Tenemos todo esto, y además el IPN apoya respaldando solicitudes para becas internacionales. También lo mencionaba hace un momento el doctor Reyes, y si bien, por ejemplo, cuando yo solicité estas becas, esto lo conocí directamente, junto con mi mentor, con otros compañeros que estaban estudiando el doctorado, y ellos me guiaron en este camino. Sin embargo, ahora, ya mencionó el doctor todas estas universidades y todos estos programas que ya están bien establecidos para que ustedes elijan y vayan al lugar al que quieran ir. Y el IPN los va a respaldar siempre, y qué mejor que estar respaldados por una de las 3 mejores instituciones del país. Tiene laboratorios de investigación. Cada programa de posgrado tiene laboratorios de investigación, plantas piloto,
Y si a lo mejor el laboratorio en el que ustedes están no tiene el equipo que necesitan, siempre hay colaboraciones y siempre pueden ingresar a ellas. Yo en mi doctorado creo que iba a 5 laboratorios diferentes y yo iba, ya saben, en el metro con mi cajita de herramientas, con todas mis muestras para SEM, porque iba en la mañana al Centro de Nano, luego en la tarde al Instituto del Petróleo y en la noche al Centro de Nanociencias. Así que, no, perdón, a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Así que hay siempre colaboraciones. Y no solamente con instituciones o con escuelas dentro del IPN, sino también a nivel nacional y en todo el mundo siempre hay estas colaboraciones. El número 4 son colaboraciones, justo va ligado, internacionales y con la industria, que bueno, ya lo mencioné hace un momento, y esto nuevamente nos ayuda. Si tal vez están en un lugar que no tiene todo lo que necesitan para continuar sus estudios o la tesis que están trabajando, siempre hay maneras de lograrlo. Y el punto 5 y el punto 6, esto siento que tal vez no está tan valorado como debería. En el punto 5, lo que vemos aquí son las actividades deportivas y culturales. Yo no sabía el número de disciplinas que estaban disponibles en el IPN hasta que hice mi búsqueda hace unos días para saber qué era la oferta que teníamos. Y lo veremos más adelante en la sección de hábitos para el balance y para el éxito. Y uno de ellos es ser saludables. Y ser saludables implica hasta incluso dormir bien, ¿no? Tener la mente despejada. ¿Qué nos puede ayudar? El deporte. No importa, tal vez no somos buenos en todos los deportes, pero podemos caminar 10 minutos, podemos unirnos a un grupo de baile, de fotografía. Como vemos aquí en la planta baja, al entrar había una exposición de fotografía, también hay exposiciones que muchas veces se ven en Reforma, en el bosque de Chapultepec, y tenemos todo esto disponible. 34 disciplinas deportivas, también existen dentro de las actividades culturales, talleres de danza, de teatro, de oratoria, piano, artes plásticas, fotografía, lo que ya mencionaba. ¿Y qué más tenemos? Si es que estamos libres el fin de semana, podemos ir a ver la orquesta sinfónica, podemos ir al planetario, pero siempre hay actividades deportivas y culturales. Y finalmente, que también mencionaban en la plática de inauguración, el Centro de Lenguas Extranjeras, la importancia del idioma. Ya sea que estén, bueno, en cualquier área en la que se encuentren, les garantizo que el idioma adicional que tengan les va a abrir las puertas. Y también esto lo tenemos aquí disponible. Tenemos en el Centro de Lenguas Extranjeras la oferta de más de 10 idiomas, donde la población de alumnos fluctúa entre 7,000 a 8,000, y aquí está como que los idiomas más solicitados. Y yo pensaría que esta matrícula debería ser incluso más grande, porque lo tenemos aquí. Por ejemplo, si están ustedes en Zacatenco, les queda caminando para… Yo recuerdo que durante el doctorado estudiaba italiano. En aquel momento estudié 1 año y era bastante aceptable lo que yo podía hablar de italiano. Por supuesto que ya lo perdí, ¿verdad? 14 años después, pero lo hice todo en el Politécnico, porque estaba en el casco de Santo Tomás. Así que esa es otra actividad que el Politécnico nos da y que tenemos que aprovechar, porque todo está aquí a nuestro alcance. Y ahora, cambiando un poco de tema, como recordarán, había 4 secciones. Era el poder de la educación y el rol de los mentores, era el segundo. Ahora, si ya vimos que el Politécnico nos da todo en educación, todo en arte, en cultura, en idiomas, en programas de posgrado u oferta educativa, ahora, ¿cuál es otra parte de la ecuación que es totalmente importante? Y este es el rol de los mentores. Tenemos mentores que son, como les decía, algunos que nosotros elegimos y otros que no. ¿Qué es lo que tiene en general un mentor? Tiene estas 4 características, bueno, pueden ser más, pero estas son algunas. La primera es la de guiar y orientar. Al conocer lo que nosotros queremos hacer, nos pueden mostrar el camino, también nos muestran el camino por transferencia de conocimientos y la experiencia. Generalmente nuestros mentores tienen más tiempo en el camino que nosotros queremos comenzar a trazar. Creación de redes y oportunidades. Ya verán algunos de mis mentores, y de las cuestiones que yo más resalto de ellos es la conexión que tienen con toda la gente, las buenas relaciones personales que crearon con personas en todo el mundo y que son reconocidos. Así que eso es algo que yo admiro mucho en un mentor. Y desarrollar habilidades de crecimiento. Si a lo mejor tenemos algo que podemos mejorar, los mentores nos dan siempre estas herramientas. Y vamos a comenzar
con mentores que nosotros no elegimos. Como ven aquí, son mis padres. Cuando yo busqué las palabras de mentores, todas decía, pues es que son mis padres. Y por eso dediqué esta diapositiva para ellos. Son protectores, inspiran, apoyan, son ejemplares, son guía. Y mis dos padres, yo tuve la fortuna de crecer en esta casa con padres muy disciplinados, también muy estrictos. Para ellos lo más importante era la educación. Ambos, mi madre era maestra, fue maestra toda su vida, fue al final de su carrera directora y es la mujer, yo no sé cómo lo hacía. O sea, trabajaba todo el día, era eficiente, era ordenada, era disciplinada, tenía 2 hijas a las que le dedicaba todo el tiempo que podía, tenía un hogar, además cocinaba delicioso, ¿no? Y podría seguir así. Y además, les decía, trabajaba todo el día. Y por otro lado, mi padre, él es maestro desde muy joven, pero también estudió la carrera de químico farmacobiólogo, es maestro y es doctor también, se doctoró hace algunos años. Y pues, ¿qué mejor ejemplo puedo tener que ellos dos que son, mi madre fue generosa, mi padre lo es, son modelos a seguir? Y en la casa había, les decía, mucha disciplina y también eso, y mucha exigencia, porque la escuela no solamente era durante las clases, era después, nos teníamos que ir a alguna actividad deportiva o también a estudiar inglés, por ejemplo, a reforzar todo lo que habíamos aprendido en la escuela. Yo en ese momento no sabía lo que hacían, pero años después entendí todo lo que hacían. Y también otras de las 2 características que aquí veo es que un mentor también es esta palabra, persuasión, que nos hacen también siempre creer que todo lo que nosotros queremos es posible. Eso es algo que es muy admirable en un mentor y que siempre sacan lo mejor de nosotros. Si ven a lo mejor que tenemos una cualidad, lo empujan para que podamos brillar con esa cualidad. Y estas 2 son las imágenes para mí más representativas, con estas palabras. Esta me parece que es la defensa de maestría de mi padre y está señalando el camino. Para mí su mano así es como guiando el camino. Y mi madre, yo creo que estaba recibiendo algún no sé, un diploma en la primaria y está justo ahí, protector, apoyo, guía, generoso. Por eso les digo, estas diapositivas se ve todo lo que hace un mentor, que yo no les pedí que fueran mis mentores, pero todo eso tuvo un cambio y es gracias a ellos lo que soy en este momento. Además, el rol de los mentores, o la otra parte, es en la trayectoria académica. Y aquí tengo muchos más mentores, solamente que quise poner a 3, que son los que representan las etapas tal vez más marcadas en mi trayectoria profesional. El primero es el doctor Enrique Durán Páramo, que cuando yo entré a UPIBI, él era el director de la UPIBI. Y yo recuerdo que cuando vi sus líneas de investigación, yo sabía que quería trabajar con él porque sus líneas de investigación eran lo del diseño de sistemas de simuladores del tracto gastrointestinal, con bacterias probióticas, toda una serie de proyectos que a mí me fascinaban. Tenía colaboraciones con Francia y yo recuerdo que dije, yo quiero trabajar con el doctor. Y todas las personas con las que yo platiqué en ese momento me decían, el doctor es el director de UPIBI, está muy ocupado. Y yo ya sabía, digo, ok, yo ya sé eso, pero yo quiero que al menos hablar con él y que si me va a decir que no, que él me lo diga, que no puede trabajar conmigo. Y yo me instalaba en su oficina todos los días hasta que afortunadamente conseguí una cita con él. Y cuando platicamos muy brevemente, le dije todo lo que yo quería hacer, le dije lo que había hecho en la UAM y me aceptó en su grupo y empezamos a trabajar. Así que para mí, él fue uno de mis grandes mentores porque a pesar de estar ocupado, vemos aquí estas 4 características. Tiempo, crean un plan. Lo dejé en inglés porque tal vez las palabras no se traducen exactamente igual como elogiar y animar, corrección y guía. Lo que yo más destaco del doctor Durán es que a pesar de estar tan ocupado, se tomaba el tiempo de ir al laboratorio a mostrarme cómo se utilizaba todo el equipo que yo no sabía utilizar. No lo hacía el técnico del laboratorio, lo hacía él personalmente. Y a partir de ahí, pues yo aprendí todo y eso me dio independencia más adelante. Así que eso es otra característica de un mentor, tiempo. Ahora, el doctor Jorge Chanona, como les decía, yo fui parte de su grupo durante el doctorado y como ya les decía a ustedes, el doctor Chanona yo creo que es la persona con la mente más ágil,
que yo conozco, que puede leer un artículo científico en 5 minutos y les puede dar una cátedra de 2 horas de lo que acaba de leer. Yo no sé cómo puede hacer eso. Hasta la fecha me sigue sorprendiendo esa capacidad que tiene. Pero de ese mismo nivel es su exigencia, ¿sí? O sea, no solamente te va a aceptar, o sea, tú tienes que llevar ese ritmo. Y para el doctor Chanona, cuando nosotros nos unimos a su grupo, que aquí veo que hay muchos de sus alumnos, uno de los objetivos es terminar el doctorado, pero ese es solamente uno. El objetivo que él tiene es que vayan a congresos nacionales, a congresos internacionales, que hagan colaboraciones con industria, con otros investigadores en México, que salgan por el mundo, que pidan todas las becas que existen, que se lleven todo. Yo creo que todos los alumnos que están aquí del doctor Chanona, al menos tienen un reconocimiento en algo, ya sea el mejor póster, ya sea la mejor tesis, el premio nacional. Y el mismo doctor Chanona fue reconocido hace algunos años como, creo que es la Academia Mexicana de Ciencias, perdón si no es así, pero como el mejor investigador a nivel nacional. O sea, imaginen ese reconocimiento. Ya se ha tenido más, que él tal vez no los dice mucho, pero yo con orgullo les puedo decir que fui parte de su equipo durante 4 años en mi doctorado. Y que además él, si ustedes están en su grupo, yo vi, bueno, regresando un poco, ayer vi una de las tesis de doctorado de una de sus estudiantes. ¿Saben cuántos artículos científicos tiene esa estudiante? Durante su doctorado tiene 17 artículos científicos. Por eso les digo, con el doctor Chanona, no solo llegas a hacer tu doctorado, tú vas con él para ganarte absolutamente todo. Y cuando terminamos el doctorado, lo que él siempre busca es que nosotros estemos, tal vez no en la carrera o en la posición de trabajo que nosotros queramos, pero sí con el pie dirigido hacia ese camino. Y eso es algo que valoro y aprecio inmensamente y me siento muy orgullosa de haber sido parte de su equipo y de seguir colaborando con él. Y por último, Dylan Wood. Él actualmente es el director de Protochips para Estados Unidos o para América. Él es mi jefe y desde la primera vez que me entrevistó, fue una entrevista laboral, como todos ustedes ya saben qué preguntas se hacen, y al final me dijo, te voy a preguntar algo, no me respondas ahora, pero respóndeme en la siguiente entrevista, en la siguiente sesión que tengamos. Y me dijo, ¿tú qué quieres hacer en tu vida? Y esa pregunta es la que más tiempo me ha tomado responder. Y yo me di vueltas durante días, semanas, porque yo podría decir muchas cosas que quería hacer, pero realmente era solamente, quiero esta posición de trabajo, pero con mi vida. Y le respondí esa pregunta. Y hasta la fecha, cada que tenemos, por ejemplo, las evaluaciones de, ¿cómo se dice?, de performance, de desarrollo de trabajo, sesiones mensuales, hablamos de obviamente, todos los temas de trabajo, pero siempre al final pregunta, ¿qué herramientas necesitas de mí para que logremos ese objetivo que tú me dijiste en tu primera entrevista? Y esto implica todo lo que vemos aquí, el tiempo que él siempre ha conocido los objetivos del mentí, o sea, de mí, y me ayuda a lograrlos todo el tiempo. Elogia y anima y también da corrección y guía. Y también no hay una reunión que nosotros tengamos, una interacción ya sea por videollamada, por teléfono, en donde yo no aprenda algo nuevo. Siempre me va a dar un libro nuevo, un artículo nuevo, un podcast nuevo, un término nuevo incluso, ¿no?, de algo nuevo en tecnología. Y yo siempre aprendo. Así que, por otro lado, él es físico, pero también es músico, toca el violín, canta ópera y tiene un Grammy ganado. O sea, entonces, como ven todos estos 3 mentores, por eso los elegí, porque yo creo que no, o sea, yo les deseo que todos ustedes tengan un mentor como Dylan Wood, como Jorge Chanona o como Enrique Durán. Y ahora, ya vimos la parte del poder de la educación, ya vimos el rol de los mentores, pero eso es externo. ¿Quién tiene que hacer todo eso? Nosotros. Nosotros tenemos que hacer todo esto. Estoy viendo que llevo 1 hora casi, me falta la mitad, déjenme apuro. Voy a hacerlo más rápido. Todo eso, ¿quién lo tiene que hacer? Nosotros lo tenemos que hacer. ¿Cuáles son las herramientas que a mí me han servido desde que yo salí del doctorado? Y digo desde ese punto porque antes yo no hacía todo esto. Y me hubiera gustado saber esto. ¿Cuáles son estas herramientas? Crear mejores hábitos. Si a ustedes les gusta ver videos en YouTube, hay canales increíbles como canal de TED Talks, de Branch Education. Si les gusta escuchar podcasts, hay podcasts educativos.
de Huberman Lab. Es un doctor en neurociencias de Stanford que tiene invitados para hablar del balance, de la productividad, del éxito, de salud, del estilo de vida saludable. También Peter Attia, él vive en Austin, curiosamente, yo apenas me enteré de eso. Vive en Austin y también tiene colaboraciones en el podcast que vemos aquí de Huberman. Y hablan de lo mismo, de longevidad, en general, estilo de vida saludable, cómo tener mejor productividad. Y tienen a invitados también como Ryan Holiday, como James Clear, que escribió el libro de Atomic Habits, que es un libro muy, muy famoso, no sé si lo han leído. Y Ryan Holiday con estos libros, también Ryan Holiday vive en Austin, así que voy a su librería, ¿no? Y te da, bueno, tiene los libros autografiados, así que vivo en un lugar bastante conveniente. Y aquí estos libros me han ayudado mucho. Yo tomo los mensajes y no solo los tomo, sino que también los ejecuto. Y aquí hice un pequeño resumen de algo que posiblemente les pueda servir a ustedes. Documentales como de Blue Zones, ¿no? Que habla de toda la importancia que tienen diferentes aspectos de la vida para que tengamos este balance. Cómo crear una comunidad, cómo hacer actividades que implican movimiento, meditar, nuevamente estilo de vida saludable. Y les decía que quería dar un ejemplo de todos estos libros, que es algo que yo incorporé. Es el crear un buen hábito y deshacerte de un mal hábito. Esto está en el libro de Atomic Habits. Y aquí dice, haz este hábito, y aquí esto lo pensé, porque conozco a muchas personas, tal vez que están entre el posgrado, terminando la licenciatura, que tardan en terminar la tesis o en escribir un artículo. Y eso yo les puedo decir que no es porque les falte, que será inteligencia o tiempo. Para mí es solamente porque hace falta disciplina. Así que una manera de crear un buen hábito, los invito a que intenten esto, no para la tesis, tal vez para otro ejemplo. Yo lo utilicé para empezar a meditar y a leer más. Y les digo cómo lo hice. Decía, hazlo obvio, atractivo, simple y satisfactorio. Así que, ¿cómo vas a hacerlo obvio? Pues ponía el libro justo en mi camino, ¿no? O sea, no escondido en un cajón. Yo ponía el libro de una manera visible. Hazlo atractivo. Yo descargué la aplicación para meditar y compré obviamente un libro que a mí me gustaba, el que tenía los mejores reviews para lo que yo quería leer en ese momento. Hazlo simple. Pues nuevamente les decía, yo tenía ya esa aplicación en la pantalla inicial con un recordatorio para iniciar la meditación, o sea, a las 7 de la mañana, y el libro al lado de la mesa en donde iba a meditar, o de la silla en donde iba a meditar. Y hazlo satisfactorio. Algo de lo que yo más disfruto en la mañana es tomar un café y prepararlo, todo mi ritual para hacer mi café. Así que yo decía, y digo hasta ahora, si medito y leo este número de páginas en la mañana, me voy a tomar mi café. Y todavía el premio es mucho mayor si leo más, porque entonces tengo derecho a salir a caminar con ese café o comprarme un café cuando termino un libro en mi cafetería favorita. Y eso lo hizo que se volviera un hábito. Cuando yo empecé a leer ese libro, creo que era Año Nuevo de hace 3 años, y hasta la fecha lo sigo haciendo, y se convierte en un hábito. Y ahora, ¿cómo romper estos hábitos? Pues todo lo opuesto, que no sea obvio, que no sea atractivo, que no sea satisfactorio, que no sea fácil. Y aquí un ejemplo también que yo hice es que yo decía, es que creo que paso mucho tiempo viendo la televisión. Tal vez pasaba 2 horas algún día viendo la televisión y yo decía, bueno, pues en estas 2 horas pude haber hecho muchas otras cosas productivas en lugar de engancharme con un programa. Así que yo tenía 2 pantallas en ese momento en mi casa, me deshice de una. No solo la cambié, me deshice de una pantalla. Después puse una regla, no va a haber 2 pantallas a la vez. O sea, si estoy en la computadora, no voy a prender la tele. Si estoy en la tele, no voy a ver el teléfono. Y esa es una regla que lo hice así que no era atractivo, porque yo sabía que no podía pasar eso. Hazlo difícil, recordemos que estamos viendo lo opuesto. Hazlo difícil, el control lo escondía. Lo dejaba en un cajón que luego no me acordaba. Así que decía, bueno, lo tengo que encontrar, pues ya mejor ya no quiero ver la tele, ¿no? Eso, y hacerlo insatisfactorio. En este caso, pues era más bien mi propia mente que me decía, ¿para qué lo hiciste? ¿No? O sea, no estás ganando nada. Así que esto lo pueden aplicar en cualquier aspecto que ustedes quieran. Si quieren, por ejemplo, empezar con la escritura de un artículo o con una fecha límite, a lo mejor entregarlo en una fecha límite, o la tesis, o empezar alguna disciplina nueva, no sé, como canto, como fotografía. Todo esto yo creo que puede ser de utilidad. Y luego los hábitos para el éxito y la productividad y el balance. Aquí los resumí únicamente en 4, donde
en general, tener un estilo de vida saludable. ¿Por qué? Porque incluso hasta no dormir bien afecta la productividad. Así que es importante respetar eso, ¿no? Dormir, no sé, a lo mejor alguien funciona bien con 6 horas de sueño, alguien funciona bien con 7 horas de sueño. Eso no es fácil, porque muchos me decían, ¿cómo puedes tener ese tiempo? Bueno, pues tengo ese tiempo porque corto todo lo otro que tal vez para mí no es tan importante, como a lo mejor esto de la televisión, en lugar de ver 2 horas televisión, pues dormía 1 hora más y en esa otra hora buscaba otra actividad. Así que, en general, vida saludable. Esta imagen se refiere al tech stack, todas las herramientas nuevas de inteligencia artificial que podemos tener para mejorar la productividad. Como por ejemplo hay una que se llama Superhuman, que es de inteligencia artificial, que nos permite, si recibimos 100 correos, nos filtra cuáles son los más importantes, los más urgentes, y si alguien nos pide juntas, podemos también bloquear la agenda para poder ver cuáles son el espacio en el que tenemos para tomar estas juntas. Actividades físicas de movimiento y voluntariado. Para mí voluntariado cambió absolutamente el paso de, yo creo que desde hace 4 años a la fecha. Leí una frase que decía, tú eres lo que decides hacer con lo que te duele. Y en ese momento pasaba por un momento muy difícil en cuestión de salud y encontré una asociación que me ayudó. Y primero era socia de la asociación, después me volví voluntaria y ahora orgullosamente puedo decir que soy miembro del comité de esta asociación. Y eso ocupa mucho de mi tiempo, pero lo más importante para mí es poder ayudar a otras mujeres, a otras personas a que tengan una mejor calidad de vida. Así que si ustedes tienen esta intención, les aseguro que hay voluntariado para todo lo que quieran. Y esa es la última sección de la charla, que esto es celebrar el éxito. Y aquí tengo algunos datos que los enfoqué para mujeres, sin embargo voy a mencionar también cuáles son los datos para hombres, y esto es lo más impactante que pude encontrar, con ayuda de una actuaria que voy a mencionar más adelante. Y esto fue lo que encontré, las oportunidades educativas en México para mujeres. 94% de las mujeres inician la educación primaria. De ese porcentaje, el 46% inicia los estudios de bachillerato y solamente el 12% termina la licenciatura. Y de ese porcentaje, solamente el 0.2% termina un doctorado. Así que yo hace rato vi que muchos de ustedes eran estudiantes de licenciatura, de posgrado, y les quisiera pedir que levanten la mano quiénes, hombres y mujeres, quienes han terminado la licenciatura. Seguro hay muchos más. Sí. Y de ustedes, ¿quiénes han terminado el doctorado? Ya me salieron más doctores, ya no me sale la cuenta. Y de estos doctores, ¿quiénes son doctores mujeres? 3 doctoras mujeres. Y la siguiente estadística es 1 de cada 641 mujeres en México tienen un doctorado. Tenemos aquí, bueno, si me cuento conmigo son 4, espero que se sientan totalmente orgullosas de ser doctoras, de pertenecer a esto y de haber tomado todas las herramientas que da el Politécnico, porque sé que son politécnicas, para poder estar en el lugar en el que están el día de hoy. Y para los que tienen esta aspiración, que es posible, tenemos oportunidades. Ahora, analizando la brecha salarial, aquí vemos el dato de hombres y mujeres. Mujeres en color azul, hombres en color verde. Esto es el salario por año que recibe un hombre, 9,296, esto fue en el 2016, comparado con mujeres que la diferencia es de 35%. Como vemos, ha incrementado el salario de mujeres, de hombres, sin embargo la brecha salarial incrementa. ¿Qué es lo que pasa? El porcentaje de mujeres que egresa de licenciatura es mayor que el que egresa de hombres. Es decir, las mujeres estamos mejor preparadas y estamos recibiendo menos en salario. Tenemos toda la capacidad y justo ayer platicaba con unos investigadores y me decían, de los alumnos que yo he titulado, las mujeres son para mí las mejores y no necesariamente en inteligencia, sino también en disciplina. Y hay diferentes habilidades que tienen los hombres que no tenemos las mujeres y viceversa. Así que mujeres tenemos que aprovechar esto para romper esta brecha y saber que tenemos las mismas oportunidades y tenemos que creernos toda esta preparación que tenemos y además saber negociar.
A mí me mostraron eso también mis mentores, el poder de la negociación, todo lo que se puede lograr con la negociación. Dentro de la brecha salarial, hay solamente 3 de cada 10 profesionistas en ciencia y tecnología son mujeres. Y además, por cada 100 pesos que recibe un hombre, una mujer gana 65 pesos, a pesar de todo lo que ya mencionamos anteriormente. Y las mujeres ocupan solo el 10% de puestos de liderazgo según el Banco Mundial, y para México es solamente el 6%. Y esto lo vamos a ver a continuación, porque les voy a presentar a 14 mujeres que son poderosas, son inteligentes, son importantes, son trabajadoras, son disciplinadas, unas de ellas son madres, son exitosas. Y han sido mis compañeras, han sido mis colegas en todo este trayecto. Y como ven, ¿cuál es uno de los común denominadores? Están sonriendo todas. Y vamos a comenzar con la doctora Diana Soria. Ella es investigadora de nada más y nada menos que Harvard, de la Escuela de Nutrición en Harvard. Y con ella coincidimos mientras yo hacía mi doctorado, mi estancia de doctorado en la Universidad de Alberta, Canadá. Ella estaba haciendo la maestría. Actualmente ella se encuentra en Harvard, tuvo a su bebé recientemente, y en ese mismo punto, cuando nos conocimos en Canadá, también conocí a la doctora Emma Hernández. Ella es veterinaria y estuvo en la maestría, doctorado, postdoctorado en Canadá. Posteriormente se fue a Bélgica, ha estado en Europa yo creo que más de 10 años. Y cuando yo hablo con ella, solamente que no le iba a preguntar, oye, ¿cuántos artículos tienes publicados? Porque voy a dar una plática, ¿no? Así que busqué en Scopus y a su corta carrera, a su corta edad, tiene 75 artículos científicos publicados. Transicionó recientemente a la industria. Así que otra vez son grandes ejemplos de cómo podemos desarrollarnos profesionalmente. La doctora Mari Perea, que ya se las mencioné muchas veces, yo cuando conocí a Mari durante la licenciatura, yo la veía interactuar con sus compañeros de clase, con sus profesores, que bueno, eran también los míos, pero yo decía, es que Mari le habla a todos. Mari habla con todos, Mari saca las mejores notas, yo necesito ser amiga de Mari y trabajar con Mari. O sea, eso era mi objetivo. Y en microbiología estábamos haciendo equipos y yo creo que Mari ni me ubicaba y yo ya la tenía bien estudiada, ¿no? Y yo me acerqué, le dije, Mari, soy Gabriela, estamos en la misma carrera, quiero ser de tu equipo y yo voy a trabajar, te juro que voy a trabajar. Mari era la que vivía más lejos de toda la universidad y ¿quién creen que era la que llegaba primero a clases? Pues obviamente que Mari. Así que yo me vendí, le dije, Mari, soy puntual, soy trabajadora, soy responsable, creo que tenía acceso a las computadoras, no, pues ya Mari, ya por favor, elígeme. Y aceptó Mari. Y desde ahí hicimos pues todo el trabajo de tesis, las prácticas de esos laboratorios, el camino de la maestra que ya les mostré. Ella me guió también en el doctorado. Seguimos colaborando con mis alumnos de la UAM. Y ahora la doctora Mari es investigadora del Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías. Ahora ella es mentora. Sus alumnos se ganaron hace algunos meses el premio a la mejor tesis en su categoría. También la doctora Mari se ganó el premio a la mejor tesis de ingeniería ambiental del gobierno del estado de la Ciudad de México. Y bueno, sus publicaciones, todo lo que a ella la respaldan. Así que para mí también es un gran ejemplo de una mujer exitosa y trabajadora. Y la doctora Montse Escamilla, ella fue mi colega durante el doctorado. Ella ayudó a que mi paso durante estos 4 años del doctorado fuera mucho más llevadero, mucho mejor, porque no estábamos en el mismo laboratorio, pero sí en el laboratorio contiguo. Montse es una mujer muy trabajadora, yo creo que de las personas con más resiliencia, que a pesar de adversidades, tanto a nivel personal como profesional, ella siempre va a buscar la forma de resolver lo que sea que ella esté pasando. Y ahora, también con mucho orgullo, recibí la noticia que ella es investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro y también es politécnica. Y en esta diapositiva, a estas 4 doctoras las conocí mientras yo estaba haciendo mi postdoctorado en el CIMBESTAB Querétaro. Y hay mucho que aprender de ellas. Quisiera hablar horas y horas, pero seré más breve. La doctora Astrid, ella también recientemente recibió ya la distinción como investigadora del CIMBESTAB, que ustedes saben todo lo que eso implica. Y además de todas las características que ya les mencioné de las otras mujeres, para mí ella es una gran mentora.
La última vez que la vi fue el año pasado en un congreso de ciencia de materiales, platiqué brevemente con ella. Cuando yo fui a ver los pósters de estudiantes, me llamó mucho la atención un póster. Y el estudiante me dio toda la explicación y me pareció maravilloso el trabajo. Cuando vi los autores, ¿quién creen que era la directora de tesis? La doctora Astrid. Y al día siguiente fue la premiación, ¿quién creen que ganó el mejor póster en esa categoría? El trabajo de la doctora Astrid. Así que la importancia de los mentores. La doctora Lorena, ella es actualmente investigadora de la Universidad de Sonora y es una experta en química. Yo creo que no hay persona que sepa más de química que Lore. Así que cualquier duda que yo tengo, me comunico con ella. Afortunadamente tengo un número directo de WhatsApp y ella me va a resolver todas esas preguntas. Y además de eso, ella es artista. Ella hace exposiciones de sus cuadros, de su arte. Y eso es algo que desarrolló hace no muchos años. Y les habla de toda esta disciplina del desarrollo de inteligencia, que no tienes que ser bueno solamente en una cosa, puedes ser bueno y explotar muchas otras habilidades. Nati, ella está haciendo el doctorado en este momento en el CIMBESTAB Querétaro, y de lo que resalto de ella es su habilidad de, a pesar de estar fuera de su país, siempre busca más estancias, siempre busca más conexiones, siempre está presente en todos los congresos, quiere colaborar siempre para estar presente en otros proyectos de investigación. Ella es de Colombia, llegó al CIMBESTAB cuando estaba haciendo su tesis de licenciatura y dijo, yo necesito regresar a México y quedarme aquí, y lleva en México más de 10 años. Y su objetivo es también ser investigadora en México. Y la doctora Noemí Flores, ella es investigadora. No puse la foto de su cara porque esta foto me pareció todavía más representativa, porque ustedes saben lo difícil que es operar un microscopio electrónico de transmisión. ¿Y qué está haciendo ella? Obteniendo una imagen en un TEM. Y ella es actualmente investigadora de la UNAM y también tuvo recientemente a su hijo hace algunos meses. Y bueno, ya casi por terminar, ya les había hablado de la doctora Celeste Martínez. Ella es experta en genética. Ella es de las fundadoras del posgrado en Ciencias de la Nutrición, en la UAM Morelos, y ella devora los libros. Yo me acuerdo es la mujer más culta que conozco, porque lee, yo creo que 1 o 2 libros por semana desde que la conozco. Y a veces cuando está ocupada o te dice que no puede algo, tú preguntas, ¿qué estás haciendo? Ella está leyendo. Y además es científica, y además es SNI, y además todo lo maravilloso que les he hablado de otras mujeres. La doctora Cindy, ella es Chief Scientific Officer de Global Nano Network, que es una empresa que está en Inglaterra. Y para que vean el camino, ¿no? Que no solamente es en academia, en industria, y no solamente en industria como científica de aplicaciones, sino ya en una posición que se llama C-Level, o sea, que es parte del comité, del consejo ejecutivo de una empresa. Y además es madre, y además cada que la veo vive en un país diferente. Entonces, la habilidad que tiene de adaptarse a si está en Estados Unidos, o si está en el centro de América, o si está en México, o si está en Europa, y además llevar todo esto, llevar la empresa, llevar a su familia, así que es para mí también admirable todo lo que Cindy hace. La doctora Mariana y la ingeniera Caro, ellas fueron mis compañeras desde el primer día que yo entré a la universidad. Estuve trabajando con ellas, desde ahí hemos sido muy amigas, muy cercanas, y es otro ejemplo de cómo pueden llevar una carrera académica o en industria. La doctora Mariana actualmente es investigadora del TEC de Monterrey, y la ingeniera Carolina Naya ha estado más de 15 años en la industria farmacéutica y ahora es coordinadora de farmacovigilancia. Y ella estudió una especialidad en biotecnología en la UAM. Y para terminar, les voy a presentar a mis 2 hermanas, mi hermana de sangre y mi hermana de corazón. Voy a empezar con Milena María. Milena es de Suiza. Ella hizo una estancia con mi familia hace muchos años, cuando ella tenía 16 años, mientras estudiaba la preparatoria. Y esa fue inquietud propia. No era de sus padres, no era de sus profesores, era de ella. Y Milena llegó con nosotros sin saber hablar español. ¿Y qué es lo que hacía ella? Estaba en la preparatoria y pues había eventos, había fiestas, había reuniones con todos los compañeros de su preparatoria. Y si ustedes se imaginaran lo que hacía Milena, se pasaba horas estudiando español. Y también lo que les decía de mis padres, y analizando cómo es que nosotras tuvimos esta disciplina, porque se aseguraban de que cada una tuviéramos un escritorio.
Así que yo me acuerdo que veía a Milena de frente, ella estaba estudiando toda la tarde. Mi hermana Carla estaba estudiando toda la tarde y yo estaba estudiando toda la tarde. ¿Cuál fue el resultado? Milena aprendió a hablar español perfectamente en 2 meses. Y actualmente ella habla 6 idiomas. Habla alemán, español, italiano, francés y ¿qué otro me falta? Inglés, gracias. Inglés. Y cuando yo la vi el año pasado, que la fui a visitar a Hamburgo, donde vive actualmente, le dije, ¿cuál es? Ella trabaja en una empresa global, es directora. A su corta edad tiene un equipo de más de 80 personas. Y le dije, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo crees que llegaste a esto? ¿Fue tu licenciatura? ¿Fue tu maestría? Y me dijo, fue haber vivido en 10 ciudades de todo el mundo y hablar 6 idiomas. Y eso habla de toda la disciplina y el trabajo arduo que hay detrás de cada historia de éxito. Y finalmente, Carla Mendoza, que es Senior Director a su corta edad también, de Visa, que es una empresa que está dentro del top 5 de las mejores empresas del mundo. Y si recordamos las estadísticas, esta es una de las del top 5. Ahora es el 6% de mujeres en México tienen posiciones de liderazgo. No sé si me salgan las cuentas, pero para mí es una de 1 millón de mujeres que tienen este potencial. Y además de ser inteligente, de ser genio, tiene una mente hábil, es una mujer extraordinaria en su trabajo, pero además, fuera del trabajo, ella es deportista, ella toca el piano y hace algo muy peculiar, que yo no sé si se dé cuenta, pero es que lo que hace todos los días se asegura que sea mejor que lo que hizo el día anterior. Ella se asegura de romper sus récords personales, ya sea en el piano, ya sea corriendo. La acompañé a una carrera hace unos meses, ella hace medios maratones, también hace, no sé, carreras de 10 kilómetros, y quedó, no estoy segura del lugar, pero creo que en el lugar 30 y algo, 31, 32, de miles de corredores. O sea, eso les dice la disciplina que tiene. Y para mí es la mujer que más admiro. Como para terminar, ¿qué es lo que hay detrás de toda esta historia de éxito? Hay autoconfianza, hay trabajo arduo, hay paciencia, hay persistencia, hay pasión, hay consistencia, sacrificio, disciplina. Y como vimos aquí, el Politécnico nos da todo, pero también nosotros hay que trabajar para poder lograr eso que tanto soñamos. Y con esta frase, es una que siempre me rige, es frase en latín, semper ad meliora, que es siempre para mejora. Así que los invito a que todo lo que hagan sea siempre para mejorar. Y con eso les agradezco su atención. Soy Gabriela Mendoza y soy orgullosamente politécnica. Muchas gracias.